y que nunca, en ninguna época ha estado tan cerca la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia católica. El tema, por ejemplo, del Islam, la cuestión de Ratisbona, aquello fue un problemón increíble. El Papa va a Turquía, va después, Benedicto XVI, va después a Palestina, va después a Siria, a Líbano. Dice, entre los hermanos surgen siempre desavenencias, pero para eso somos hermanos. Días después, la universidad, la más prestigiosa del mundo islámico, el Ansar del Cairo, dice que ellos estaban dispuestísimos a seguir dialogando con personas que tenían este sentido de la unidad y esta sencillez en reconocer pues, que si algo se había interpretado mal, para eso estábamos, para hablar y para reconducir el diálogo. El propio gesto, que no tiene precedentes más que hacía 8 siglos, de la renuncia con una humildad extraordinaria, cuando anunció que renunciaba con todo, nadie daba crédito a lo que estaba oyendo y dejó perfectamente tasado cómo se iba, la forma y el porqué. Y como no daba una puntada sin hilo, pues introdujo allí una palabra, adecuadamente. Porque no puedo llevar el misterio de Paulino adecuadamente. Claro que podía seguir aquí. Pero él se dio cuenta que en ese momento se necesitaba un papa que tuviera que seguir recorriendo el mundo. Y ya, pues, su edad, el deterioro de su salud, pues, le diríamos, pues, que le hizo... yo creo que fue una renuncia muy santa y muy sabia. Sin duda. ¿Alguno queréis hacer algún comentario? Yo tengo la duda, porque hemos escuchado, y Monseñor lo acaba de reflejar también, aquel santo súbito que se escuchó en la plaza de San Pedro, nada más morir Juan Pablo II, y han pasado desde entonces 9 años. El trámite de la Iglesia tiene que ser necesariamente tan largo, hay muchas cosas que verificar, me imagino, pero, en fin, el carácter súbito en 9 años, pues se ha perdido algo, ¿no? ¿O es poco tiempo para lo que es la inmensidad de la Iglesia? Bueno, es poco tiempo porque todo esto se lleva muy escrupulosamente, los informes, las delegaciones, las de consulta y las de discernimiento, los milagros. Claro, si ustedes, si no fuera cardenal, ni hubiera, en fin, estar dentro de todo este tinglao, en fin, toda la organización, pues el milagro es una cosa admirable, espectacular, que indica que la persona que ha intercedido es santa. Pero el santo no es el milagro. El santo es la persona. Y ya ha habido situaciones en la Iglesia en que no se ha esperado ningún milagro. Me parece que precisamente, no sé si fue Juan XXIII con Madre Asunta, una misionera que se ocupaba de los leprosos en la India. Él hizo un viaje y dijo, aquí no se espera nada. Esta mujer es santa, no es ante nadie. Lo había conocido. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para llegar a canonizar a un...? Bueno, virtudes heroicas, que ha practicado la virtud de una forma extraordinaria, constante, leal, etc. Y después, pues un signo. Hace faltan 2 milagros para la beatificación, uno que se reconozca del santo y el otro puede dispensar el Papa, que dispensa raramente. Y después, diríamos, la beatificación es como el reconocimiento del culto local de esa persona. Y después la canonización ya es el culto universal. Yo le quería preguntar, cardenal, si un tema seguramente menor en todo esto, pero si acude Benedicto XVI, ¿habrá un problema de protocolo con 2 papas presentes en un acto tan importante para la Iglesia como la canonización de 2 papas anteriores? Es decir, ¿tendrá un sitio preeminente? Sí, claro, pero ¿está previsto eso? ¿Usted lo sabe? Sí, sí, conociendo a los 2 papas, y además muy de cerca a los 2, pues ciertamente que no habrá absolutamente ningún problema de protocolo. El Papa que gobierna la Iglesia es el Papa Francisco y el Papa, pues Benedicto XVI, acudirá igual que acudió en el consistorio y que tenga un puesto de dignidad, es lo menos que se puede pedir. Pero ni a uno ni al otro les importaría estar juntitos a los cardenales como 2 personas asistentes al acto. Yo también quería... Pablo. Sí,
Cuando recuerdo, haciendo memoria de la figura de Juan Pablo II, yo recuerdo lo que nos marcó la visita, la última visita de Juan Pablo II a Madrid. Y también recuerdo por la cercanía, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente que ya se decía que estaba un poco regular y demás, y cuando bajó y cuando estuvo, sobre todo en el encuentro que tuvo con los jóvenes, pues recuerdo que estaba fenomenal. También cuando vino el Papa Benedicto a Madrid, también fue un encuentro maravilloso, sobre todo con los jóvenes, que yo, bueno, lo recuerdo porque estuve allí. Es muy joven, Pablo y lo viví. Montesinos. Tengo 20, bueno, vuelta a la edad, tengo 28 años, por lo cual la última visita de Juan Pablo II la viví con mi colegio, Fíjate. Y entonces recuerdo con tanto cariño esos encuentros con los papas que quiero ya preguntarle y aprovechar, ¿cuándo vamos a tener al Papa Francisco en España? ¿Tenemos algún calendario? ¿Lo vamos a tener pronto? Hay ciertos indicios Eso parece, eso parece. del año 15 Santa con motivo de Teresa. Santa Teresa, y no hay que olvidar que el nuevo Papa pues conoce muy bien todo lo que significa la historia de la espiritualidad española, y conoce perfectamente la vida, los escritos de Santa Teresa y lo que sí ha significado en la Iglesia, pues esta doctora, mujer, lo de la marginación de la mujer, por lo menos en cuanto a doctoras parece que no hay problema, no lo ha habido nunca. Y se vería una cosa tan lógica, tiene una gran sensibilidad y un gran deseo también de venir a España. Un gran deseo. Lo que ocurre es que pues el calendario del Papa hay que ajustarlo y están deseando verle en Corea, y no digamos nada en Argentina, en América. Se ve muy necesario que visite África. Es uno de los continentes donde hay pues cada vez más cristianos, y en todo el mundo pues están deseando de que el Papa les visite. Pero vamos, no se ve muy lejos, creo yo, la visita del Papa a España. Yo que soy mayor que Pablo. Venimos sacando el carnet de identidad todos aquí. Yo que soy mayor y tuve la suerte y el privilegio, pues también por eso, de estar en el este de Europa cuando cayeron todos los regímenes comunistas, y que viví todo el proceso desde Viena, pero desde Polonia también, desde la República de Checoslovaquia, toda la zona del este vi caer los regímenes comunistas uno tras otro, y todo por realmente hice las visitas también del Papa Juan Pablo II. Es decir, que yo vi cambiar literalmente el mundo gracias a la intervención, porque cambió Europa, pero cambió el mundo con la intervención de Juan Pablo II. Yo añadiría otros protagonistas, como son Reagan, como es Thatcher, también con Casaroli, como con Cyrus Vance, que iba a ver a Juan Pablo II, pero desde luego la fuerza de Juan Pablo II moviendo a Europa Oriental, sacándolos de la resignación. Juan Pablo II cambió el mundo. Yo creo que después el Papa Benedicto XVI ha cambiado la Iglesia muchísimo, ¿no? Porque ya simplemente su último gesto fue impresionante, ha conmovido a todo el mundo también, pero además, o sea, su peso reflexivo ha marcado muchísimo. ¿Cuál es la tarea fundamental del nuevo Papa, del Francisco? Después de papas de tan inmenso peso histórico como han sido los dos anteriores. Los gestos son muy importantes, pero tienen fecha de caducidad. Es decir, aquello, un gesto que te llama hoy la atención, mañana menos, pasada menos. Pero en cambio, el que lleve zapatos negros o azules o colorados, el primer día nos extraña, el segundo menos y el tercero nada. Pero lo importante es por dónde camina con estos zapatos. Los zapatos son los de menos, las actitudes. Y lo importante de este papado es que está cambiando las actitudes de la Iglesia, pero la está cambiando en el sentido de volver a los orígenes, de la sencillez, de la confianza en Dios, de la misericordia, de la paternidad universal de Dios, de que más allá de las diferencias que ponemos los hombres, pues aquello que viene de Dios es patrimonio de todos y que nadie se puede guardar. Estas son realmente, yo creo, las actitudes del Papa, es las que nos están haciendo cambiar. Si tú eres hermano de este hermano, no puedes tener actitudes arrogantes, ni poner muros, ni diferencias, ni guerras de ningún tipo. Y después otra cosa que el Papa es las actitudes y también el mensaje claro. Estaba preparado el discurso para Lampedusa. Y el Papa tira los folios y dice: señores, esto es una vergüenza. El discurso más breve,
más contundente y que el mundo comprende. Y estas son las actitudes. Bueno, esto lo ha repetido a los obispos españoles que nos reciben en visita a Límina. Sí, en las reuniones habla una y otra vez, dialogan o dialogamos esto. Pero después, cuando ya diríamos el encuentro final, queridos obispos españoles, muchas gracias por haberme visitado. Aquí tienen el discurso para que lo lean detenidamente en su casa. Que Dios les bendiga. Hasta otra. ¿Así? ¿Así hizo? Bueno, no con estas palabras Ya, que pero parecen. bueno, no así sabía fue, yo eso. así fue, así Esa fue. despedida tan buena. Así fue. En el último día que estábamos todos, había tenido Y las había reuniones charlado. propias con las distintas provincias eclesiásticas, dialogando, sin temas previstos, otros sí. Bueno, que todos encantados con el Papa. Y ya, pues esperamos el discurso final del Papa, ya como se hace siempre en este encuentro, los cardenales, los arzobispos, los obispos, en fin, todos. Llega el Santo Padre, nos saluda uno por otro con muchísimo cariño, nos conoce a todos por nuestro nombre. Bueno, pues, en fin, muchas gracias por los encuentros, por vuestra fidelidad. He preparado el discurso para que ustedes lo lean tranquilamente en su casa cuando regresen. Qué bueno. Así que hasta otro día y que Dios les bendiga. Usted decía, don Carlos, hace un momento, esa grandeza del Papa visitando Casablanca y cómo fue recibido por un mundo que aparentemente pues no es afín y a veces es incluso puede parecer hostil, ¿no? Digo, el mundo musulmán y cómo se los ganó. Pues bien, yo le voy a decir mi sensación, que usted me corregirá, con el Papa Francisco. Yo creo que ha hecho lo mismo el Papa Francisco con un mundo actual muy hostil hacia la Iglesia en algunos ámbitos modernos o más, y que se ha ganado a todo tipo de gente. Uno pregunta por ahí, en un año de pontificado, este Papa ha llegado a gente que normalmente miraba a la Iglesia con bastante poca simpatía. Pues sí, se ha ganado el corazón de todos. Y vamos, creyentes, no creyentes, personas indiferentes, personas muy críticas con la Iglesia y sin embargo reconocen a una personalidad admirable y además que les cautiva lo que dice, porque es tan humano y siendo tan divino que esto dice, bueno, esto lo puede decir pues un musulmán, lo puede decir un judío, lo puede decir un budista, lo puede decir un ateo, pero naturalmente el Papa siempre subraya. Pero esto que os he dicho, lo digo desde mi fe en Jesucristo, lo cual también agrada, porque no esconde nada. Creemos a veces que para el diálogo hay que esconder las cosas, bueno, para no, en fin, para que no digan musulmanes, vamos. No, el diálogo tiene la sinceridad de aceptar al otro como es y que no tenga que cambiar para darme gusto a mí, sino gusto a Dios cuando Dios le toque el corazón. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, acontecimiento histórico que vamos a vivir desde aquí. Ustedes lo van a poder seguir perfectamente con todos los detalles aquí en 13 Televisión. Gracias, Cardenal Carlos Amigo. Buen viaje. Muchísimas gracias. Ya veremos a la vuelta si seguro que nos tiene que contar alguna anécdota. Todos los secretos que encuentre por allí y aprovechamos la ocasión. Encantados de haber estado con Muchas usted. gracias.